Muy buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y hoy es lunes 30 de abril del 2020. Venimos de un fin de semana súper caliente con relación a los asuntos del Departamento de Salud y la crisis de la pandemia. Antes de seguir, identifico, estamos en Bonitas Radio. Recuerde que usted debe compartir estos contenidos para ayudarnos un poco a seguir manteniendo la audiencia arriba. Gracias muchas por estar por ahí como siempre. Y hoy me cogen así un poco más tarde, además de con mucho en la mente, porque la verdad es que no cesamos desde el viernes de trabajar en lo que nos parece la crisis dentro de la crisis de la pandemia del gobierno de Puerto Rico. Y tiene que ver con todo lo que ha pasado con la renuncia de la doctora Concepción Quiñones del Hongo de la administración, secretaría interina, de la administración del Departamento de Salud. Y yo quiero empezar con decir que el trabajo que hizo el analista político Jay Fonseca definitivamente fue el que puso en la palestra lo que tiene que decir la doctora Concepción Quiñones del Hongo como definitivamente una testigo para desenredar lo que está pasando en el Departamento de Salud. Y yo digo que es una carta que sale el viernes de la doctora Quiñones del Hongo, la que pone de frente al gobierno de Puerto Rico ante la opinión pública de qué es lo que verdaderamente ha estado pasando en el Departamento de Salud desde que Rafael Rodríguez Mercado es secretario de esa agencia, nombrado por Ricardo Rosselló Nevares. Y yo quisiera empezar por lo que yo he hecho con relación a la entrevista, y que va a ser un análisis que proponga, por ejemplo, cuáles son los asuntos medulares de esa entrevista que me parece que son los que dan cuenta de lo que está pasando en el gobierno de Puerto Rico. Esa entrevista, la doctora no la hizo sin saber qué era lo que tenía que decir para ella establecer claramente que ella no es la persona desde el día 1 que asumía el control, por ejemplo, de las contrataciones, que es uno de los asuntos que está en entredicho. Y vamos a empezar por ahí, porque nos parece que también hay que tomar pulso de por qué la doctora Quiñones del Hongo ha hecho esto en este momento y no lo hizo antes en ese proceso a llegar hasta aquí, que estamos a 30 de marzo y llevamos 3 años y medio de una administración que desde el día 1, desde el mismo 2 de enero en que supuestamente, como ella dice, la mandó a llamar Rafael Rodríguez Mercado para que asumiera la subsecretaría del departamento, desde ese día, más tarde en el año, en el 2017, nos dimos cuenta que el gobierno de Puerto Rico tenía una estructura paralela, y esa estructura paralela era dirigida por Elías Fernando Sánchez Sifonte. Y no es casualidad que el caso más grande que le ha explotado de corrupción al gobierno de Puerto Rico involucre a las 2 agencias que más dinero federal reciben, además de ser las 2 agencias más grandes que tiene el gobierno de Puerto Rico. El Departamento de Educación, ahí está Julia Keller, la acusada, y otras contratistas. ACES, que es el modelo de tarjeta de salud, la institución que corre la tarjeta de salud y que corre todo lo que tiene que ver con Medicare y Medicaid, que dicho por la doctora Quiñones del Hongo en esa entrevista, es el área de más acceso a dinero
de mayor capacidad de atraer dinero para todos los órdenes y todos los presuntos implicados en el Departamento de Salud, para la institución y para las personas que se allegan como contratistas. Yo creo que de la entrevista podemos definitivamente establecer que la doctora Quiñones del Hongo quiso dejar claro que ella tenía que ver con todo lo de la administración, y esa es la última parte de la entrevista. Y que quien manejaba todo lo relacionado a los contratos era Rafael Rodríguez Mercado, porque era ante él a donde se iba a firmar. Me parece interesante también que la doctora haya hecho todo una definición, una explicación del proceso burocrático de acceder a contratos del gobierno. Porque eso definitivamente, y aquí es donde yo me confronto con la idea de que la doctora Quiñones dice que su hija, Denise Longo Quiñones, secretaria del Departamento de Justicia, no habla con ella sobre asuntos de trabajo. Aquí es que yo me confronto con realmente no sé si creerle. Porque esta entrevista está súper bien estructurada precisamente para que la doctora Quiñones pueda ponerse como una gran testigo de lo que estaba pasando en salud en algunos órdenes. Son los testigos que le dicen a usted, cuando usted tiene una evidencia, por ejemplo, los fiscales tienen evidencia de que se llevaron dinero, o sea, que hubo una mordida en ese contrato. Pues la doctora Quiñones es la perfecta testigo para decir, eso no se hacía así. ¿Cómo que ese contrato no pasó por buscar cuáles eran las propuestas, por buscar en el mercado cuáles eran, buscar en la agencia cuál es la necesidad, buscar en el mercado cuáles son las alternativas y pedir propuestas? La doctora Quiñones lo dejó súper claro. Ella, como administradora, hacía las cosas así. La primera suspicacia que me da esa contestación que le da al analista político es precisamente que ella lo establece para decir que ella lo único que hacía era eso que estaba por el libro. Y vamos ahora a los contenidos específicos de esos casos que ella señala que son irregulares. Así es que yo no me creo el cuento de que su hija no sabe lo que está pasando. Y antes de entrar a los contenidos en específico, voy a decir cuál es mi mayor suspicacia: el silencio de la secretaria del Departamento de Justicia. No olvidemos que la secretaria del Departamento de Justicia es una fiscal federal. Precisamente una fiscal que venía de ver casos nada más y nada menos que de fraude del Seguro Social. Yo he dicho aquí antes que no ha visto casi casos. No, esos casos casi todos se arreglan, se establecen preacuerdos. Pero qué casualidad que es la madre de esta mujer que lleva sobre 50 años. Cuando dijo que llevaba 45, yo le saqué cuenta y decía, no, sí que yo creo que tiene. Y después ella misma dijo, no, yo llevo casi 50 años en el servicio público. Que está clara que no quiere que su imagen o se manche su nombre, porque estuvo muchos años en esa agencia. Así es que ahí es que yo tengo la mayor suspicacia. ¿Cuál es el silencio de la secretaria? ¿Sabe la secretaria del Departamento de Justicia que las autoridades federales a donde ella pertenece como hija profesional están investigando al Departamento de Salud? Es una pregunta que lanzo. ¿Realmente con quién son mis lealtades? Wanda Vázquez pretendía ver si la lealtad de la secretaria de Justicia, realmente las preguntas las tenemos nosotros. Toda la información que reveló, además de tener un media tour a través de otros medios comerciales, lo que hizo la secretaria fue precisamente, la exsecretaria fue precisamente poner el dedo en la llaga del gobierno hoy, del gobierno de Puerto Rico, de Wanda Vázquez Garcet y de Ricardo Rosselló Nevares. Y vamos específicamente, después de dejar esa pregunta en el aire, y mire que yo he tratado, no le envié mensaje
al oficial de prensa de la Secretaría del Departamento de Justicia porque era fin de semana, pero lo voy a hacer hoy. Y de hecho, yo creo que todos debemos estar haciendo esas preguntas puntuales hoy. Es increíble que no podamos salir, pero yo voy a insistir a ver si alguien contesta preguntas. Porque lo último es que de la conferencia de prensa del sábado dijeron que no iban a haber números hasta el martes con relación al COVID y la pandemia. Así que no sabemos si van a hacer lo propio, porque ustedes saben que estas informaciones salen viernes, salen sábado, en el caso del Media Tour de la doctora Concepción Quiñones, y finalmente la gente pensaría que se pierden. Entonces están esperando que se olviden para el martes hacer conferencia. Vamos a ver. Importante en ese contexto de la Secretaría del Departamento de Justicia, como ya he dicho, veámoslo como una fiscal federal con una información. Ya sabemos lo que no ha hecho la Secretaría de Justicia con relación a otros casos. La pregunta es, ¿va a ser lo mismo con relación a este caso? Porque esa información levanta serias dudas de si en el Departamento de Salud se ha venido gestando el modelo de privatización de parte de unas personas con relación a todo lo que tenía que ver con las contrataciones, y ahí está el ex secretario Rafael Rodríguez Mercado. Otra cosa que me llama la atención, si ustedes van a la entrevista, la doctora Quiñones de Longo trata de sacar del medio a Rodríguez Mercado. Preocupante. Porque eso sí puede ser un problema para la doctora Quiñones si finalmente algo pasa y alguna autoridad la llama con relación a esta información. Porque quien era secretario del Departamento de Salud era Rafael Rodríguez Mercado. Quien se alega que contrata a Mabel Cabeza Rivera es él. La doctora también hace hincapié en que esa era su persona de confianza. Por un lado trata de zafarlo, de sacarlo. Y yo digo, cuando está en la última parte de la entrevista diciendo que Rafi es tremenda persona, primero que lo llama Rafi. Rafi es tremenda persona. Rafi es un hombre muy sano. Rafi trabajaba mucho. Aquí la gente no tiene una idea de todas las cosas que Rafi hacía. Esa insistencia de sacarlo, pero finalmente decir, no, pero yo no era la que firmaba los contratos. Así es que hay ahí, esos son los testigos que finalmente se convierten en testigos hostiles para una de las partes, sobre todo para el fiscal, porque venga acá, usted se decide. Era buena gente, está bien, era buena gente. Hizo lo que tenía que hacer. Ahí es que está el problema. Entonces ahí empieza, en esa entrevista, a ir para atrás y adelante. Me parece importante también subrayarlo. Vamos a lo que sí me parece más importante de la entrevista. Ya les dije todo lo que menciona con relación a cómo se hacen los contratos. Ella alega que los contratos de dudosa reputación, yo les voy a llamar de dudosa reputación, pero son realmente de dudosa procedencia. Son aquellos que supuestamente Mabel Cabeza llegó a sugerirle al secretario y el secretario los aprobó. Un contrato a su hermana, que supuestamente le iban a suponer $12,000 al mes. Un contrato a una persona allegada, no establece el nombre de la persona. Todo esto ella alega que lo discutió con Rodríguez Mercado y por eso Mabel Cabeza la tenía en una esquina. Interesante. Volvemos. Por un lado, Rafael Bueno. Por otro lado, todo esto se hacía mal y yo decía, levantaba bandera. Eso está mal hecho. Pero quien firmaba los contratos finalmente era él. Algo bien importante también, porque hay que decirlo en justicia. La doctora Quiñones de Longo, ella dice que ella no podía ir con su estilo de trabajo porque su estilo de trabajo era un estilo de favoritismo. Importante además, ¿por qué? Porque esas son las informaciones que se dan en un momento dado cuando usted está tratando de protegerse de no ir contra alguien si no tiene evidencia. Y la doctora Quiñones de Longo lo dice como en 4 ocasiones. Habla de que había un chisme general, que era chisme de pasillo,
del poder que tenía Mabel Cabeza sobre el secretario, porque Mabel Cabeza también era la persona enlace con AFAF. Ahí tienen otro testigo, otros, porque AFAF ha tenido 3. La Administración de Infraestructura ha tenido, de finanzas, ya mismo llego al nombre de AFAF, siempre se me olvida. Tienen como 3 testigos porque ahí hay por lo menos la Administración de Autoridad Financiera, por lo menos 3 personas que han estado ahí desde el 2017. ¿Ok? Así es que es importante también establecer, porque ya veo a Mabel Cabezas enviando una super carta, que bendito, alguien le tiene que aconsejar, explicación no pedida, culpa manifiesta. Una carta larguísima diciendo que nunca en la entrevista se habla de que ella hizo nada ilegal. Es cierto, tienes razón. Por eso yo llamo la atención del asunto, porque ahí hay otra suspicacia de quién está detrás de estas manifestaciones de la conductora Concepción Quiñones del Hongo. Su hija es fiscal federal, su hija es la secretaria del Departamento de Justicia. Así que, no, sin mencionar el mingling que mencionó el mismo analista político que tiene con la secretaria de Justicia por razón de una relación personal con sus hijos. Así es que también sabemos cómo puede haber llegado hasta ese analista la doctora Concepción Quiñones del Hongo. Claro, ella hizo manifestaciones en otros medios de comunicación, pero también asociados a donde está el analista político. Eso con relación a los contratos. Para mí lo más importante con relación a los contratos es lo que tiene que ver con un contrato que se genera en la oficina de compras del Departamento de Salud hace 2 semanas y que pretendía comprar 700 ventiladores por $14 millones. La doctora dice que vinieron donde ella para que a las 9 de la mañana, lo dice específicamente, volvemos, importante. La doctora está dando información precisa con hora, con día, con quien hablé. A quien único no ha querido identificar es precisamente a la ayudante que ella alega le hizo la llamada de parte de la Fortaleza diciéndole que tenía 20 minutos para firmar ese contrato. No quiere dar el nombre de esa persona, pero establece que ese contrato se lo llevaron, esa orden de compra se la llevaron a las 9 de la mañana a su oficina, la llaman de Fortaleza, tiene 20 minutos, ella se niega y vuelve a repetir por qué se niega todo el procedimiento que sigue la administración del Departamento de Salud para hacer una compra como esa. Ahí trae una línea que es brutal, que va a perseguir a esta administración hasta el día en que se vayan. O realmente, siempre la historia va a tener que colocar ahí esa cita, así como nosotros nos acordamos de más muertos para nuestros cuervos, más nuestros para esos cuervos, y cogemos de pendejo hasta los de nosotros mismos. La doctora Quiñones del Hongo dice que ya no quiere firmar esa orden de compra porque le parece que $13 millones para 700 ventiladores que van a llegar en 14 o 16 meses, establecía la orden de compra, le parecía una barbaridad. Y le parecía, y esta es la cita, va a llegar en 14 o 16 meses, la gente se ha muerto. Y eso lo tendrán que usar para ponerlo como lápida. Esa es increíblemente, la frase lapidaria de esa entrevista. Porque de lo que nosotros hemos hablado desde el 2018, nosotros empezamos a investigar, investigamos antes, pero con los cabilderos. Era un gobierno, seguirle contratos a los contratistas del gobierno. Yo he hablado aquí que se habla de que hasta el 30%, los cabilderos se llevan hasta un 30%, millones de dólares. ¿Qué pasa?
Cuando, yo no sé, lo más importante de esa entrevista es que no se establece cuál es la corporación que iba a vender esos ventiladores. Eso es lo primero. Y segundo, no se sabe quién es el cabildero de esa compañía, porque mire, es tan sencillo como trazar. ¿Quién es el cabildero de fulano, de sutano? ¡Boom! Y ahí usted lo saca. Si eso es así y ese es el modelo, lo más importante en esa contestación de la doctora es quién era esa compañía, quién estaba empujando, quién era ese cabildero o cabildera. En el asunto de las pruebas, de las famosas pruebas que para el director del grupo asesor científico, doctor Rodríguez Quilinquini, no hay que preguntar por eso y se molestó con los periodistas el sábado porque le hicieron esas preguntas. Esas pruebas están llegando a salud a través de un contrato con Quest. Ahí hay unas limitaciones. Y yo estoy tratando de buscar quién representa a Quest en Puerto Rico. No lo he encontrado. Estuve en el fin de semana trabajando en eso. Vamos a ver si llegamos. ¿Por qué yo digo que es difícil? Porque la pandemia, la complejidad de esta situación mundial ha provocado que los gobiernos tengan que tener mucho cuidado, en el caso de Puerto Rico sobre todo, porque solamente el CDC y el FDA tienen la potestad reglamentaria sobre esos laboratorios. Así que eso complica un poco la cosa, pero es Quest, hasta el momento, el único que tiene, en Puerto Rico por lo menos, la capacidad de mover esas pruebas, de mandarlas a buscar y mover esas pruebas y vendérselas al pueblo de Puerto Rico, al gobierno de Puerto Rico. Se hace, según la doctora Quiñones del Hongo, de dos maneras, desde el día en que empezó la emergencia. Se hizo una orden de compra de unas primeras 50,000. Pero ya están gestionando un contrato porque es más fácil hacer un contrato para llegar 150 o 200,000 pruebas a Puerto Rico, que es una de las mayores crisis, que no hay pruebas. La doctora Quiñones del Hongo, es el mecanismo, dice, y no nos podemos entrevista, saca la propia doctora Quiñones del Hongo, subsecretaria del Departamento de Salud en muchas administraciones anteriores del Partido Nuevo Progresista. Una persona que siempre ha trabajado en el Departamento de Salud por casi 50 años. Una persona que es la primera que nos dice con la boca de comer no hay pruebas. El problema es que en Puerto Rico no hay pruebas para hacer las pruebas. Pero ahí está el grupo de científicos molestos, Juan Salgado, el doctor Juan Salgado y el doctor Segundo Rodríguez Quilinquini, molestos con los periodistas porque insistimos en las pruebas. Insistimos en las pruebas porque nosotros estudiamos. Ustedes eran médicos, pero han demostrado que son primero PNP que médicos y científicos, en el caso de esos dos. Pero nosotros estudiamos y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y nos hemos dado cuenta a base de todo lo que hemos leído y estamos en contacto. Yo les aseguro que yo todos los días con el gurú Anthony Fauci y con todo lo que dice, para no irme, me voy, pero le voy a citar siempre a una autoridad del gobierno de Estados Unidos, porque si no, le voy a citar a otro científico y ustedes saben que lo invalidan porque no es de Estados Unidos. Pues ese gurú insiste, pruebas. Todavía ayer estaba diciéndolo en una entrevista en CNN y decía que en Estados Unidos pueden llegar a 200,000 personas muertas, precisamente por los problemas que han tenido de no aislamiento y de no prueba. Pero volviendo al caso de Puerto Rico, es la doctora Quiñones del Hongo, desde su molestia, desde su interés de que su nombre no quede manchado, la que dice el problema en Puerto Rico es que no hay pruebas. Por eso no tenemos más positivos. ¿Quiénes son los testigos importantes a base de esta entrevista de la doctora Quiñones del Hongo? Y voy solamente a los que ella cita con nombre y apellido y les voy a dar los que yo entiendo deberían estar al resguardo, que ella no dice nombre. Vamos a empezar con esa ayudante de la gobernadora de Puerto Rico. Es la palabra de la doctora Quiñones versus la palabra del ayudante. El general José Burgos. ¿Por qué el general José Burgos? Porque precisamente
Todo esto comienza por la carta que sale a relucir el pasado viernes de que la doctora Quiñones del Hongo pone por escrito: hay 500 pruebas perdidas. Y finalmente nos damos cuenta que no es que están perdidas, es que se las entregaron a Mabel Cabeza. Ponlo en la nevera. Fíjense que estamos hablando de los mismos personajes y estamos hablando de un asunto de hechos. Se las entregan a Mabel Cabeza. La doctora dice que están perdidas porque no sabe que se las entregan a Mabel Cabeza, pero José Burgos, que es el general que dirige manejo de emergencia, le constata: mire, secretaria, yo no sabía dónde estaban, pero en efecto me dice mi personal que ningún miembro de esta agencia recogió esas pruebas, que las recogió Mabel Cabeza Rivera. ¿Y por qué Mabel Cabeza? Porque ya Miguel Rivas, el de Quest, gerente de Quest, le había dicho a la secretaria interina que a él había recibido una contraorden y que en esa contraorden alguien le dijo que se las tenía que entregar a Mabel Cabeza. Todavía no sabemos quién fue el de la contraorden. Otro testigo, pero el testigo más principal ahí, Miguel Rivas, el gerente de Quest. ¿O se creen ustedes que Miguel Rivas no le va a decir la verdad a la autoridad que sea que se le pare de frente? Es más, a su jefe ya se lo tiene que haber dicho. Estos son los casos en que los contratistas se ven en el medio de estas situaciones donde se pueden haber estado violando reglamentos del FDA, violaciones a los reglamentos del CDC. Todo eso está reglamentado. El tráfico, la entrega. Increíble como la doctora Quiñones del Hongo vuelve y dice cómo es que se hacen las entregas en salud. Yo ordeno, yo compro, yo recibo, yo hago inventario y doy un recibo. ¿Dónde está eso aquí? Volvemos. O sea, este es el caso de los procedimientos. Y cuando usted tiene una persona que le da toda esa información, lo lamento, doctora, pero me parece que usted está bien clara de lo que esto puede conllevar, de lo que esto produce al dedillo. Que hay miembros de ese grupo asesor. Vamos a intentar, sí, parece que se cortó. Con relación a lo que está ocurriendo en la pandemia. Yo creo que se está cortando. Voy a ir a ustedes. Es que tenemos mucho tráfico y sobre todo tenemos, ya estamos aquí. No nos vamos, no nos hemos ido, estamos aquí. Les decía, el grupo asesor, ¿por qué yo creo que pueden ser unos testigos bien interesantes? ¿Por qué? Porque el grupo asesor, hay personas que no son Juan Salgado ni Segundo Rodríguez Quilinquini, que están ahí haciendo un trabajo para lo que se les contrató. Perdón, estas personas no son contratadas por nadie. Esa palabra no es positiva para este momento. Esas personas son reclutadas por el gobierno de Puerto Rico en el recinto de ciencias médicas para hacer un trabajo científico. Sí, hoy la transmisión está muy errática, pero gente, recuerden, el problema es el asunto del consumo y pues todos tenemos bandas de anchas diferentes, pero yo confío en que estemos aquí. Porque ahora el sistema me dice que está bien estable. Así que vamos a ver. Para recapitular, estábamos en quiénes son los testigos. El general José Burgos, y me quedé en los miembros del grupo asesor. ¿Por qué? Porque los miembros del grupo asesor son los que pueden decir ¿cuándo fue que les dieron las pruebas? ¿Quién se las dio? ¿Con quién ustedes se reúnen? ¿Quién les da instrucciones de cómo esto se va a llevar a cabo? De cómo ustedes van a pedir las órdenes de compra al Departamento de Salud, etcétera. Y ahí hay gente que no son ni Segundo Rodríguez Quilinquini ni Juan Salgado, que son gente bien decente, además de decente. Yo no estoy diciendo que los otros dos no lo sean. Lo que pasa es que los otros dos han demostrado ya que quieren seguir el discurso politiquero de la gobernadora con relación a las pruebas. Y en eso estamos súper claros. Y la evidencia está en las conferencias de prensa y en las exposiciones públicas que hacen.
Pero esos otros miembros son personas que no necesariamente están atados por política partidista y que han hecho un trabajo de vida que no van a manchar en este momento, sobre todo científico, sobre todo en la búsqueda de la investigación. Así que esos son testigos espectaculares. Los empleados del Departamento de Salud, mire, si algo nos dice a los que hemos visto investigaciones criminales en cualquier foro, es verdad que el Departamento de Justicia de Puerto Rico dejó de hacerlas hace muchos años, pero las hemos visto mucho en el Tribunal Federal. Es ver cómo se mueve ese fiscal, esa fiscal, a buscar donde tiene que buscar, que es en esos que hacen las órdenes de compra, en esos que son los que llevan el contrato para que alguien lo firme. Esos empleados no van a arriesgar, ni por más PNPs que sean. Estoy hablando de ese nivel de las agencias. No estamos hablando de los PNP desde arriba o lo que el partido político designa desde arriba. Esos pueden callarse y si no, en la historia tenemos a las Angie Rivera de la vida, etc. Pero esa empleomanía es una empleomanía fundamental para dar evidencia, para ir a demostrar lo que la doctora Concepción Quiñones está diciendo hoy. Bien sencillo. Se llaman mediante supina, ahí está. Vamos a hablar de la oficina de compra. Vamos a hablar del área de subasta. Eso es vital e importante para esta investigación. Son los elementos en que no se nos pueden escapar, en que no se le pueden escapar a quien esté investigando. La doctora alega que el jueves pasado fueron a entrevistar a una persona de compra. Es importante. Ella alega que hay un ala de una investigación federal que fue supuestamente el jueves. Lo está diciendo ella estaba allí el jueves. Así es que, por eso es que les digo que el silencio del Departamento de Justicia me huele a un silencio de que saben lo que está pasando, de que las autoridades federales, porque esto funciona así, le dicen, tú te quedas callada y ahí no pasa nada, que nosotros estamos, pero no, o sea, obviamente hay una deferencia a aquella investigación, pero también a que no se las dañen, supuestamente, porque eso ha pasado antes. Y esas son las áreas para mí más importantes de esa entrevista. Que el viernes pasado, dijo la doctora Concepción Quiñones, que el viernes pasado el secretario de la Gobernación, Antonio Pavón, ordenó la destitución o eliminó o canceló el contrato del jefe de la división legal, el licenciado Raúl Banda. Y Raúl Banda está, supuestamente, dice la doctora Quiñones, identificado con su trabajo y la ha apoyado en todo momento. Ahí está. Nuevamente, lo que se alega que la gobernadora ha hecho desde agosto del año pasado, que es precisamente sacar a las personas que no le son afín a su agenda, a sus posiciones. Hay unos que dicen, y se ha visto en el proceso de estos meses, que lo hace porque no la apoyan a ella en su precandidatura a la gobernación. En este caso, habría que ver por qué destituyeron a Raúl Banda. No me diga que destituyen a Raúl Banda por lo que deja caer la doctora Quiñones, porque es que la apoya a ella y ella ha sido crítica de todo esto que hemos mencionado, de la manera en que se dan los contratos, de la manera en que Fortaleza incide en el trabajo del Departamento de Salud, que no es de ahora, que lleva 3 años. Esto es el Departamento de Salud. Ya lo hemos visto cómo funcionaba en el Departamento de Educación. ¿Ustedes se imaginan cómo están las demás agencias? ¿Ustedes se imaginan cuál es el proyecto en el Departamento de la Familia? Ojo, que es otra de las agencias que ha sido señalada y es una de las agencias también que más dinero recibe federal y del gobierno de Puerto Rico.
Y también ha sido señalada como que por ahí lo que corre son los contratos a favor de, que incluso una de las hijas de la gobernadora trabaja allí por contrato y nunca se ha podido establecer cuál es la firma que la contrata. Así es que, gente, esto no he hablado con ustedes porque es mucha la información que quería traer, vamos ya mismo a ustedes, y quería desglosarla, quería desmenuzar lo que me parece es importante de esa entrevista, que a todas luces es un escándalo. Es un escándalo. Siguen el mismo patrón en todas las agencias. Y otra de las áreas más importantes, además de que la doctora Quiñones trata de no decir que no hay nada ilegal, trata de también establecer que las influencias de Fernando Sánchez Sifonte y Valery Rodríguez Erazo, por ser amigos de Mabel Cabeza, a ella no le constan. Me parece importante. Me dice todo el tiempo, ese era el chisme de pasillo, eso era lo que se decía allí. Y fíjese que no puede estar lejos de la verdad cuando lo que hemos visto de quién puso a Velázquez Piñol en el Departamento de Salud como casi un contratista, y no lo era porque quien era BDO, es Elías Fernando Sánchez Sifonte. Pero lo más importante también que establece la doctora Quiñones del Hongo es que no ha hablado con Pedro Pierluisi cuando se le pregunta si es que ella es del lado pierluisista. Alega que no, que ella no es política, etcétera, etcétera. El problema de esa contestación, doctora, es que la gobernadora tampoco era política, ya usted ve dónde estamos. Es interesante que la doctora Concepción Quiñones dice que votaron a Rafi porque habían hecho una encuesta que había establecido que la gente que pensaba que lo tenían que votar y que ese mismo día lo votó por ventajería política de la gobernadora. Es que como se cruzan los mensajes en esa entrevista, es brutal. Pero entonces dice que a quien sí ha visto, y esto es interesantísimo e importante, merodeando por el Departamento de Salud, nunca estuvo ante ella, pero sí lo vio por allí, fue al padre de Valery Rodríguez Erazo, Charlie Rodríguez. ¿Y por qué es importante Charlie Rodríguez? Porque Charlie Rodríguez se ha querido desvincular de Elías Fernando Sánchez Sifonte, y tan es así que puso su cabeza de que era un hombre decente y que no había hecho nada en un programa de televisión el año pasado. Pero ahora está que me dicen que hasta del gimnasio se retiró para que la gente no lo vea. Y sí, Charlie Rodríguez es nada más y nada menos que una de las personas que tiene su oficina en el mismo edificio que acaba de comprar Alfredo Escalera. Alfredo Escalera, el dueño de Noticel, ahora. Alfredo Escalera, el mismo que trajo a Andy Guillemard en sociedad a ese negocio, que trajo a la ex secretaria de prensa de Ricardo Rosselló Nevares, Jennifer Álvarez, a dirigir el proyecto, pero ahora también participar de las conferencias de prensa porque dice que no pudo entrar a la conferencia de prensa el sábado, aunque era su intención, pero la estaba monitoreando. Y vamos ahora a lo que es el gobierno. ¿Por qué es importante Charlie Rodríguez ahí? Porque esa sí es la presencia de Elías Fernando Sánchez Sifonte. Ahí, en el gobierno de Puerto Rico, Departamento de Salud. Velázquez Piñol, ACES, es lo mismo, es el mismo patronato de cabildero. ACES y Angie Ávila. Y ahora el Departamento de Salud. Todo, mire, va 1, 2, 3, 4, 5, ¡pa! Y cuando usted lo pone en la mesa, cuadra. No, la nevera no nos va a dar. La nevera no nos va a dar porque este cuento de la doctora Quiñones del Hongo es bien grande y te pone a todos los elementos sobre la mesa. Además de eso, y aquí el contexto de BDO, bien claro. Me parece que esa es otra de las testigos. Esa empleada de BDO, ¿quién será? Era una ex empleada de BDO que querían traer como contrato. Ella menciona que es Mabel la que la quiere traer como contrato a la agencia, a hacer un proyecto de contabilidad. Y
en la agencia había una persona que ya lo podía hacer por $100,000. O sea, que había otro contratista que podía hacerlo por 100,000. Esta contratista ex empleada de BDO lo hacía por 200. Pues supuestamente, según la doctora, rompieron el contrato del que lo haría por 100, lo copiaron y se lo dieron a esta por 100,000. Eso dice la doctora Concepción Quiñones del Hongo. Ahí sí hay una mano, identifica ella, una mano de Mabel Cabezas Rivera. Lo más importante es que ella se ubica en posición de decir cosas por las que ya dice que tiene evidencia. La doctora Quiñones del Hongo dijo en 3 ocasiones, yo tengo correos electrónicos, tengo texto y tengo personas que estaban conmigo que pueden dar fe de lo que yo dije. Y obviamente, esas personas que dan fe son personas de su confianza. Ya empezaron a votar a uno de ellos, que es el asesor legal. Así es que, gente, yo creo que esto no pinta rosa. Yo creo que hay que insistir en estas preguntas. Hay una última pregunta con relación a un donante de parte de una investigación que había hecho la colega Valeria Collazo, Roberto González. La doctora también habla de que hay información de las investigaciones periodísticas. Eso es jurisprudencia periodística, obviamente, pero hace alusión a ella. Es como diciendo, pues aquí tiene que estar investigando todo el mundo, si aquí todo el mundo sabe lo que estaba pasando en salud. Interesante. Y a ese Roberto González, que se alega que es un gran donante del Partido Nuevo Progresista, la doctora también le canceló un contrato. Se ganaba 10,000 pesos al mes. Y la doctora dice que pues que ella es non grata porque ella cuestionó y canceló el contrato. Gente, esto no pinta rosa. La nevera se nos quedó corta, dice Melba Maldonado. Eso es así. María Dolores González Quilan. Charlie Rodríguez lleva años buconeando y engañó a Ferré. Wow, engañar a Ferré, imagínense. Maggie Pérez Yantín, ¿por qué Elías Sánchez nunca se ha ido del gobierno? Bueno, hay que preguntarle a los federales si realmente tienen algo contra él, porque mire que este muchacho está en todos lados. Hay que ver. Qué pena que personas que escalan en posiciones partidistas para robarle al pueblo. Se compran autos de lujo, se van de viaje sin saber ni para qué se viaja, a comer y más, y echárselas de qué, María Dolores. Naida, entre empleados de alto rango no hacen buche. Ah, gracias por acordarme. Es verdad que son las 8, ya nos tenemos que ir, pero está más estable el internet. No me puedo ir. Carlos Pesquera sacó un Twitter diciendo que lo que tenía que hacer, que los exsecretarios lo que tenían que hacer era hacer buche y seguir. Que no tienen credibilidad esos exsecretarios que dicen cosas como las que está diciendo Concepción Quiñones. A ese comentario es en respuesta a un comentario que pone en Twitter Jennifer Álvarez Jaime citando al exsecretario Osvaldo Soto. Y esta es la última parte del programa porque ahora voy a la reacción del gobierno con relación a lo que dijo la doctora Quiñones. Y qué bueno que puedo contextualizar trayendo lo que Jennifer Álvarez Jaime dice, que dice Osvaldo Soto, secretario de Asuntos Públicos, que cataloga de mentiras lo que está diciendo la doctora Quiñones del Hongo. Y a eso Carlos Pesquera contesta esto de que lo que tienen que hacer esos secretarios es hacer buche. Después el colega José Esteves pone un mensaje que dice que precisamente los que hacen buche son, por lo menos, lo que nosotros hemos aprendido de los múltiples casos, y Pepe ha visto tantos como yo, más que yo, porque él es más viejo que yo. Lo que se alega en el bajo mundo es precisamente hacer buche y tiempo. Usted no chotea y se coge la cárcel. En el caso de Carlos Pesquera nunca se ha cogido la cárcel, pero sí ha hecho buche. Porque Carlos Pesquera sabe cómo el Partido Nuevo Progresista para los años 90 hacía sus campañas con el dinero que le daban los contratistas a cuenta de que le dieron contratos en la administración. A ese comentario yo establecí que la defensa que estaba trayendo Carlos Pesquera y el comentario que había traído citando a Osvaldo Soto, Jennifer Álvarez Jaime, era precisamente lo que para mí es lo que son los chupasangre del gobierno de Puerto Rico. Porque aquí se habla de la dependencia, aquí se habla del cuponeo. No, el cuponero más grande
son estos que se han hartado de millones de dólares a través de las administraciones de gobierno porque hacen buche. Lo que no han hecho es tiempo. La respuesta del gobierno a esa información que da la doctora Quiñones del Hongo es una respuesta imaginada por todos nosotros. Mala respuesta, ¿saben por qué? Porque el pueblo de Puerto Rico ya lo tiene claro, de que aquí se están robando hasta los clavos de la cruz en el medio de la pandemia. Y que todo lo que dice la doctora Quiñones del Hongo, porque tiene credibilidad, porque precisamente es una persona que sale del servicio público de carrera, porque 50 años en el Departamento de Salud, no me dirá usted, que tiene credibilidad, la gente cree que la doctora Quiñones del Hongo está diciendo la verdad. Y lo único que se le ocurre decir al secretario de Asuntos Públicos es que está mintiendo el sábado. Que todo eso es mentira. Nunca han podido establecer con los recibos que tienen de las supuestas entregas a los hospitales, si se entregaron realmente y a qué hora, porque todas dicen que se entregaron a la misma hora, para empezar. Pero Osvaldo Soto dice que la doctora Quiñones miente el sábado. Ayer sacaron un comunicado de prensa de 2 párrafos que establecía por el secretario de la Gobernación, que establecía que la gobernadora instruyó a que sea el Departamento de Salud quien investigue y refiera a las agencias pertinentes. Va a Lorenzo González Feliciano. Habrá que ver si Lorenzo González Feliciano hace lo que tiene que hacer en el Departamento de Salud y refiere las investigaciones. Habrá que ver con quién es la lealtad de Lorenzo González Feliciano, con el gobierno de Puerto Rico, con la política partidista del gobierno de Puerto Rico o con el país, con el pueblo. Eso está ahí. Esas son las reacciones. El sábado una cosa, el domingo otra. Buenos días, increíbles cuentos, dice Eneida. No, ustedes han escrito muchísimo. No me sorprende nada de esto, dice Carmen Bruselas. Esto ya es un lodazal. Gracias, la busco ahorita. No sé. La carta. La carta está, si es la carta de la doctora Elizabeth, saludos y buenos días, está en nuestro, en la página de Facebook. Y si no, estoy segura que está en el programa que hicimos el viernes. María, molesta que su justificación venga con el tema de que es madre soltera y eso no importa. Lo importante aquí, el truco que estaba haciendo es inepta y ya la votaron. No sé si la han votado. Bueno, ustedes me dicen, ¿me están dando la información de que la votaron? No sé, honestamente estaba aquí hablando con ustedes y no sé. De la excreta de esa gente salió el coronavirus. Wow, de cualquier malla sale un ratón. Hay un libro, un asesor económico que duró 3 meses en Puerto Rico y describe el esquema. ¿Qué asesor es ese? Cuéntamelo cuando pueda. Los colmillú, dice Paula Damaris. Todo el mundo, buenos días. Nadia Camacho, buche, hicieron unos 40 acusados del gobierno de Pedro Rosselló. Ese es el buche. Ese es el buche. Ángel Álvarez, todos aquellos que nunca dijeron que en la Fortaleza, cuando se discutían los contratos con esos contratistas de parte de Álvaro Cifuentes, que ahora se fue para siempre porque murió hace 2 meses, nunca dijeron que allí estaban los jefes de agencia, pero también Pedro Rosselló hacía un cambio appearance y pasaba por la reunión y se iba. Y eso las autoridades federales lo saben. Y eso Rosemilia Rodríguez lo sabe. Lo de Carlos Perguera de por escrito el código mafioso de la administración, la jíbara se llama hacer buche. Melba Maldonado. No te entiendo bien, Melba, lo que escribiste. Jocelyn. Saludos, Jocelyn. La carne está en el asador, lo que falta. Ustedes todos están por ahí. ¿Qué más nos va? Dice Nanisma. Rubén, nada ha cambiado. La administración pública continúa con igual o más elevado nivel de putrefacción. Para después del programa, Robert Baldwin, Cuomo puts private equity Bolton in charge of coronavirus economy. Sí. Y él no tiene sentido común para cuestionar la contraorden. Sí, no, eso es lo más interesante, Eugenia. Aquí hay muchísimas preguntas y les digo,
Es fascinante como investigador o investigadora, el fiscal o la fiscal que coja esto se harta. Digo, si lo hacen como debería ser, ahí están. Hay cientos, hay decenas de testigos y obviamente información. Yanni Moreno, todo es un secreto. María Rodríguez Meléndez, qué gran corrupción, así es. Entiendo que la demanda a nivel mundial, pero ya ordenamos 200,000 pruebas, eso proyecta y relaja a la comunidad en una responsabilidad de controles. Sí, las pruebas están ordenadas, eso, pero por eso digo que me parece que la doctora Quiñones del Hongo es la primera que le dice la verdad al país. Claro, estaba fuera ya. Otro asunto interesante, nunca la nombraron. Eso me habla de que o están al garete en la fortaleza y no saben de los procedimientos del gobierno de Puerto Rico, y tampoco le enviaron, la gobernadora nunca le dio espacio para hablar con ella, nunca habló con ella a nivel personal, la eliminaron, la sacaron del Task Force, ella no estaba del grupo asesor, ella no estaba, y de hecho no la invitaron para la conferencia que dieron el viernes de Relaciones Públicas en el Canal 6. Y además, si no están al garete, la gobernadora lo hizo a propósito, nombrar a la secretaria interina en lo que podía nombrar a alguien de su confianza, que hiciera lo que ella quiere que se haga, que es que sigan las cosas como están en el Departamento de Salud. Todas esas son las preguntas, gente. Son las 8:07 de la mañana, estuvimos una hora. Recuerden, si mientras más estemos al aire y tengamos más capacidad de informar, va a ser más importante que usted comparta los contenidos, va a ser importante porque esto hace sustentable en algún momento el proyecto. La internet está como está. Hay mucha gente conectada, mientras más se conectan a todos los niveles, olvídese que todo se atapona, y en eso un poquito de paciencia les pido. Hoy a las 5 de la tarde tenemos otro programa. No creo que a las 11 de la mañana, yo creo que hoy lo que teníamos que decir, podemos esperar hoy a las 5 para decirlo, igual que los viernes, que estamos a las 7 de la mañana, y en el caso no a las 5, pero sí a las 3 de la tarde. Mañana, de martes a jueves, sí tenemos uno a las 11 y uno a las 5, porque esto de la pandemia es importante seguirlo. Aumentaron los casos, ustedes lo saben, nos parecía que lo más importante hoy en hablar durante esta mañana era darles todo este contexto de esta excelente entrevista y la información que vierte la doctora Quiñones del Hongo, que es una información que coloca una vez más al gobierno de Puerto Rico en un nido de corrupción, de favoritismo y de a saber qué más cosas. Al gobierno de Wanda Vázquez Garcet sucesoral por la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares, sin hacer nada con relación a estos personajes, sin hacer nada con relación a la pureza de los procedimientos en las agencias, y en términos de la pandemia, no dando información, no contestan las llamadas de los periodistas que hacemos las preguntas. Vamos a ver cuándo vuelven las conferencias de prensa virtuales, porque ahí sí queremos estar. Así es que todo el mundo estaba por ahí. Maggie, buenos días, Maggie, Eugenia, Sara, ya comentó lo del asunto de la interrupción, Ricardo Vargas Molina. Prometo que esta tarde hablamos un poco más. Éxito, recuerde, comparta el contenido, bonitasradio.net, si a usted le parece que puede donar, allí puede donar a través de PayPal y cualquiera de las tarjetas de crédito. Vaya a YouTube, suscríbase, y vaya a iVoox y iTunes, y ahí consume el programa como podcast. Hasta ahorita, las 5 de la tarde.